y nuestra idea es que cada año podamos invitar a personas que vienen de la empresa y que nos comparten con nosotros su experiencia sobre las competencias que el mercado está necesitando de personas como nosotros, vosotros. Y además, hoy es un día aún más especial porque todos son de alguna manera complutenses, empezando por Rubén Navarro, que estudió periodismo en la Universidad Complutense, por Sandra Miguel, que estudió el máster en letras digitales aquí en la Universidad Complutense, y por Nadège Rollet, que empezó en la Sorbona, pero le convenció mucho más la Universidad Complutense para hacer su tesis doctoral. Así que, bueno, sin más, aparte de agradecerles el esfuerzo de estar aquí, os voy a ir presentando y lanzando la primera pregunta. Y después tenemos una serie de preguntas a las que iré respondiendo de forma breve para terminar ya con la palabra de los estudiantes que quieran averiguar qué hacer para tener un brillante perfil profesional en el futuro. Así que, no, pues voy a empezar por Rubén, ya que estás aquí. Rubén, que ha tenido, bueno, pues una trayectoria más que interesante, que lo estábamos hablando durante la comida, que ha estudiado periodismo, que ha estudiado piano, que a partir de ahí, bueno, pues empezó a escribir crítica musical y de ahí crítica de videojuegos y de ahí, bueno, subtitulado de videojuegos y de ahí interpretación y localización del texto de los, bueno, de los textos de los videojuegos, porque claro, cuando uno tiene un oído privilegiado de música, pues ese oído privilegiado también sirve, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, para localizar los textos y la palabra de los videojuegos. Así que, bueno, pues este es Rubén, que ahora trabaja como Project Manager. No, la verdad es que trabajo como Lead Artistic Director. I'm sorry, Lead Artistic Director en Keywords Studios. Keywords Studios. Y bueno, nuestra primera pregunta es, claro, ¿por qué las empresas de traducción, de interpretación, de videojuegos, de creación digital, por qué hoy nos necesitan a nosotros? Rubén, gracias. Pues, a ver, lo primero que hay que hacer es entender bien qué es lo que hacemos. Localización, ¿alguien sabe lo que es exactamente localización? ¿Habéis oído hablar alguna vez de...? ¿Sí? ¿Alguien quiere responder? Bueno, más o menos la idea así general es como el traslado de la información de una cultura a otra. Es una adaptación cultural, ¿no? Pero básicamente lo podemos resumir en traducción más doblaje, aunque es adaptación cultural de traducción más doblaje, ¿vale? O sea que no es simplemente traducir y doblar, es adaptar culturalmente. Entonces, a partir de esa comprensión de qué es lo que hacemos, pues nosotros cogemos un producto y lo adaptamos culturalmente al mercado español. Pero, bueno, la empresa es muy grande, te lo puede adaptar a 25 idiomas, básicamente. Depende de la región del mundo y del equipo y de lo que pida el cliente. ¿Qué puede ocurrir? Pues, para ser más concreto, nosotros trabajamos principalmente en España con videojuegos. ¿Jugones por aquí? Muy bien, muy bien. Vale, los videojuegos, bueno, pues cuando empezaron no tenían sonido, o sea, tenían el sonido típico que te sacan los ordenadores, pero se fueron pareciendo cada vez más a las series y a las películas. Entonces empezaron a tener una necesidad de, además de traducir todo el texto que tiene un videojuego, que no es solo los diálogos, sino también lo que se llama todo el in-game, que es toda la parte que puede aparecer en los menús, toda la parte de los diálogos que no llevan audio,
toda la parte de la selección de pues, todos los tooltips, todo lo que pueda ser, toda la que se pueda traducir, eso nos encargamos nosotros. Pero además, llegó un momento en el que tenían voces, y esas voces se fueron profesionalizando, de forma que se utilizan las mismas voces que para series y películas. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos, coger los videojuegos que ya son como prácticamente como películas. Hay algunos que, alguno que he dirigido pues, tiene 10 horas de cinemáticas, solo de cinemáticas, que son las escenas que son como pre-renderizadas, que van como si fueran una película. Pues imaginar lo que es traducir, ajustar, porque hay que ajustar todos los diálogos para que luego vayan con la boca, y luego grabar todo eso, solo lo que son la parte de película. Luego están todos los textos y todos los diálogos del videojuego. Eso lleva mucho tiempo. Hay algunos juegos que tardamos un año o un año y medio a base de lotes en ir localizando. Eso lleva trabajo. Entonces, como os ha comentado, yo realmente pues soy pianista, pero también estudié periodismo, pero aquí estoy hablando de localización. Eso os puede dar una idea de que realmente el campo que pueda tener los videojuegos es bastante extenso, y el campo de la localización, que es a lo que yo me quería referir, porque la empresa en la que yo trabajo es concretamente videojuegos, pero hay muchas empresas que se encargan de localizar todo tipo de productos, desde Windows hasta manuales, hasta libro, cualquier cosa, ¿no? Entonces, para ese tipo de empresas sí que yo estoy muy acostumbrado a trabajar con licenciados en traducción e interpretación y con filólogos. Casi todos los compañeros que he tenido eran filólogos o licenciados en traducción e interpretación. Así que, bueno, eso es lo que os puedo comentar así inicialmente, que hay un campo ahí que siempre se está requiriendo. Yo, si queréis, luego, no sé si queréis que un poquito más adelante, pero puedo detallaros un poco tipos de roles que os pueda comentar de qué se puede necesitar para este tipo de empresas. Bueno, pues bueno, seguimos entonces un poquito con la ronda, seguimos con Sandra, que es egresada del máster en letras digitales aquí en la Universidad Complutense y que ahora trabaja en una empresa que llamamos Capital Consulting. He estado mirando tu perfil en LinkedIn y claro, que has hecho montones de cosas, pero bueno, la pregunta efectivamente era ¿qué piden hoy las empresas a los expertos en lenguas como somos nosotros en tiempos de inteligencia artificial? Dinos que somos más necesarios que nunca, por favor. Pues efectivamente somos más necesarios que nunca. Imagino que antes, cuando empecé esto, me costaba mucho explicar a qué me dedicaba. Era como que al final lo terminaba diciendo de forma un poco eufemística o metafórica. Intentaba que las máquinas nos entendiesen a los humanos, ¿no? Intentaba hacer que las máquinas supiesen o aprendiesen a hablar el idioma de los humanos, ¿no? Que al final es lo que hace un poco un filólogo, ¿no? A lo mejor enseñar lenguas a otras personas. Bueno, pues en este caso extrapolaba un poco al tema de las máquinas. Pero ahora, gracias a que ChatGPT se hizo conocido mundialmente allá por finales de 2022, pues me resulta muchísimo más fácil explicaros una pequeña parte de lo que hago en mi trabajo. Y bueno, no sé si conocéis este tipo o en qué se basa este tipo de tecnologías como ChatGPT, que seguro que esta la habéis utilizado, pero bueno, se basan en modelos grandes de lenguaje, en LLMs, que a lo mejor también os suenan, y si en algo son buenos los LLMs son en generar texto, y si en algo son muy buenos los filólogos son en tanto generar texto como leer texto. Entonces, ahora mismo creo que, pues, bueno, creo o sé, ¿no? Porque al final estoy ahí dentro y veo lo que necesitamos y lo que no encontramos, que es gente que sepa hablar con las máquinas y pedirles las instrucciones que necesitamos en una forma en la que ellas nos entiendan. Y creo que nadie mejor que un experto en lenguas para poder estructurar la información que le pedimos a una máquina en este caso. Muy bien, gracias por la introducción. Nadège Bollé, ella es francesa, se me nota mucho, de saber. Y bueno, doctoranda Complutense
que trabaja ahora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en tanto que técnica del Laboratorio de Humanidades Digitales. Así que, claro, la pregunta es qué nuevos perfiles se están abriendo en el ámbito de las humanidades digitales y del trabajo de investigación y del trabajo de las grandes instituciones culturales. Dinos también que hay trabajo para nosotros. Hay mucho trabajo para vosotros, eso es cierto. Voy a empezar con... No voy a dar una definición de lo que son las humanidades digitales, porque eso nos ocupa cada congreso de humanidades digitales. Tenemos una mesa redonda, parecida a la que, en la que estamos, para discutir del tema. Esto, honestamente, me da igual. Yo tengo una visión que de las humanidades digitales nos han permitido en una sociedad donde tenemos una especialización muy fina, ¿no? Hasta realmente muy dura, nos hace volver al humanismo, ¿no? A este diálogo entre las disciplinas. Y obviamente, pues dentro de humanidades digitales ya podéis pensar en dos campos, que son las humanidades, que son plurales, ¿ya? Y lo digital, ¿no? Las técnicas digitales. Ya se han mencionado algunas a través de la inteligencia artificial y sus modelos, pero podemos pensar en otros, tanto como organización de la información, para lo que necesitamos a gente que tiene una formación, ¿no? Una formación que les hace aplicar un espíritu crítico. ¿A qué estamos tratando? ¿Qué tipo de información? ¿Cómo organizarlo? Que tenga este rigor y también esta flexibilidad de hacer, comunicar. Me gusta mucho este hilo de traducción. Sí, estamos haciendo traducción metafórica o concreta, ¿no? Todo el rato, entre el mundo, si lo queréis ver así, de las humanidades y de las tecnologías. Esta apertura también, ¿no? Yo lo llamo flexibilidad. Esta apertura a distintos campos de conocimiento y de aplicación y construir este diálogo, lo tenemos en nuestras, en mi opinión, en nuestras formaciones de filología, ¿vale? Que sea de traducción o de otras cosas. Yo vengo de la lingüística a principio de todo, y lingüística indoeuropea. Imaginaros el camino, o sea, traducciones sí. Me encanta hacer este paralelo entre la traducción y la localización, ¿no? Has hablado de adaptación cultural. ¿Quién aquí no se ha planteado lo de cuando hacemos una traducción, porque sois muchos y no todos a hacerlas, es que hay distintos puntos de vista, ¿no? Nos acercamos más de la realidad del texto y de la lengua, o también lo adaptamos al lector. Pues ahí estamos, también con las nuevas tecnologías. Para volver a los perfiles. Yo sé que se parece que me estoy perdiendo, pero no, todo tiene su camino. Necesitamos a filólogos, no solo porque tienen este background, esta cultura para entender, ¿no? Ya estoy hablando de los datos en general, no solo de su aplicación para ponerlos a entrenar modelos de inteligencia artificial, no solo su aplicación para visualizarlos, analizarlos, hay que entenderlos. Necesitamos a gente que entiende de lo que se trata, ¿vale? Entrenar un modelo, un learner, aplicar un LLM sobre papieros griegos, lo hice hace poco, dentro de mi laboratorio, por eso tomo este ejemplo, no es lo mismo que afinar un modelo sobre tweets. Hay que entenderlo, necesitamos también a este espíritu crítico para tener una organización de la información válida para la aplicación que sea, para ponerlo a entrenar, para visualizar los datos, mejorar su análisis. Estoy hablando de datos de la investigación, claro, porque soy del CSIC y estamos en el contexto de investigación pública, vale, pero eso tiene aplicaciones también en el privado. Y sí que necesitamos este tipo de perfil. Además, se ha hablado de la flexibilidad y es verdad que siempre, al final, ¿cómo traduces soft skills?
Habilidades, competencias blandas, habilidades blandas y duras. Siempre me hace raro, o sea, habilidades duras y blandas, no sé. Bueno, quizás una mejor por el préstamo inglés, me da igual, pero es verdad que buscamos a gente, es mi propia gente que sabe hacer los puentes. Estaba hablando de diálogo, de traducción al nivel metafórico que queráis, pero eso es cierto, ¿vale? Necesitamos a gente que también tienen autonomía y que se puedan formar, porque al final esta formación, este ámbito de las humanidades digitales mueve todo el tiempo. Se debe sentar sobre estoy convencida, sobre una formación filológica dura, para decirlo así, pero se debe desarrollar de manera más blanda, me sale súper mal la metáfora, con estas capacidades de abrirlos y formarlos, de tener esta flexibilidad para ver el interés de hacer el puente entre una nueva tecnología y una disciplina tradicional de la que tenemos nuestros datos. Muy bien, muchas gracias. Pues lanzamos una pregunta general a los tres, aunque ya de competición más concreta. Vamos a hablar de competencias duras primero, ¿no? Vamos a hablar de competencias fundamentales que estáis viendo requiere el mercado y que echáis en falta. ¿Cuáles serían las competencias duras? Luego hablamos de las blandas, que seguramente serán hasta, bueno, pues muy importantes. Pero, ¿qué echáis en falta? ¿Qué estáis pidiendo a gritos? ¿Pedir? Sí, total. ¿Podéis pedir? A ver, cualquiera. Bueno, yo un poco al hilo de lo que también decía Nadesh antes, que pedimos gente que sea muy analítica, somos filólogos, sí, pero como digo yo y como aprendí un poco en el máster de letras digitales, tenemos que saber un poco de todo, ¿no? Entonces, para nosotros poder analizar, primero entrenar y después analizar lo bien o lo mal que están funcionando esos modelos que nosotros hemos entrenado, necesitamos ser muy buenos en el análisis de datos y en la representación de estos datos. Entonces, no os digo que tengáis que sacaros un grado de estadística, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que tenéis que tener primero esa sensibilidad a la hora de etiquetar esos datos y después esa capacidad de poder entender lo que están haciendo los LLMs, PLN, me da igual qué tipo de técnica, machine learning, me da igual el tipo de técnica con la que estéis trabajando, pero al final la esencia se basa en ver lo bien o lo mal que tú has hecho tu trabajo de entrenamiento. Y si no está del todo bien hecho, en base a esos datos y ese análisis que tú has realizado, saber qué es lo que está fallando para poder mejorarlo. Y eso sin una capacidad de análisis y sin un poquito de estadística para poder sacar según qué datos, como pues, sonará un poco a chino, pero precisión, un poco la cobertura, F1 y demás, no tenéis una visión clara de lo que está haciendo, vuestro modelo. ¿Vale? Tenéis que ser capaces de analizarlo, abstraerlo, ver dónde está fallando y poder solventarlo después. Y yo eso lo he hecho muchísimo falta ahora mismo en los perfiles más juniors que estamos entrevistando. Porque estás entrevistando perfiles muy mixtos, te viene gente muy de filología o muy de ingeniería, ese perfil, bueno, clásico filólogo, pero que haya dado ya un paso hacia lo digital, al menos un paso. ¿De eso encontráis o no encontráis mucho? Sí, bueno, encontramos muchos estudiantes tanto del máster de letras digitales como en lenguas, tecnologías, el lenguaje y tecnologías. Nos viene mucha gente que tiene, pues eso, sobre todo formación filológica, que al final es lo que buscamos en la etiqueta que nos han puesto, que es de lingüista computacional, aunque bueno, pues con el paso de los años ahora está migrando un poco a prompt engineering, me da igual. El caso es que sí, nos viene mucha gente que viene de un campo que son las letras puras, y yo sí que he hecho de menos esa visión de ir un poquito más allá. Yo, por ejemplo, cuando entré al máster me topé con un muro, o sea, yo salía llorando a veces de las clases y decía, madre mía, la forma de estudiar, la forma de aprender, la forma de trabajar es muy diferente. No digo que sea radicalmente diferente, perdón, porque no somos ingenieros ni queremos serlo, yo por lo menos, pero sí que tenemos que abrir un poco la mente y trabajar de una forma un poco diferente. Y a mí hay cosas que de una persona que viene puramente de una carrera como filología o de una carrera como lingüística, a día de hoy todavía me faltan. Y es un poquito ese ver más allá, esa capacidad de análisis, esa capacidad de clasificación de datos que a lo mejor no hemos podido adquirir durante la carrera y tenemos que formarnos un poco después en postgrado. Muy bien, gracias. Rubén, pide. Pues, a ver,
Cuando uno trabaja en un sector como el mío, asume que la gente que viene ahí normalmente ya tiene una formación de habilidades duras, como es que ha cursado un grado en traducción, interpretación o en filología, lo cual implica que tiene ya un conocimiento de al menos uno de los idiomas que va a gestionar, ¿no? Aparte del español. Lo del español es importante, tienes que tener un dominio de la lengua nativa muy grande. Esto que puede parecer una tontería, no lo es. Tienes que saber escribir muy bien en español. Si piensas dedicarte a traducción o a revisión de textos, evidentemente tienes que hacerlo muy bien en español. Por supuesto, se sobreentiende que tienes que tener un dominio de la lengua que estás traduciendo, ¿vale? Si es francés, si es alemán, si es inglés, si es italiano. U otras más, digamos, que no se demandan a lo mejor tanto, pero que tienen su salida igual en el mercado. Si se está localizando al polaco, pues el polaco. Digamos que eso es lo esencial si estás vas hacia un puesto como pueda ser traductor o revisor, ¿no? Lo que es un proofreader. Ahora bien, si ya nos vamos a otro tipo de puestos que a lo mejor inicialmente no os habéis planteado, pero, por ejemplo, mi jefa en mi trabajo es filóloga inglesa y se dedica a la producción. Se dedica a coordinar todos los doblajes y además es la studio manager. Se dedica a hablar con otros países para coordinar workflows y sistemas de trabajo. Yo no estoy nada seguro de si ella tenía pensado dedicarse a eso cuando estudió filología inglesa, pero la realidad es que hizo un máster de temas de producción audiovisual y le va francamente bien y está muy feliz en su trabajo. ¿Qué necesitas para eso? O, por ejemplo, para un trabajo como el mío o para un trabajo como project manager, pues mucha capacidad de gestión. El tema de hacer algún tipo de módulo o de máster que vaya orientado más a la gestión de proyectos, porque eso os va a servir para cualquier cosa que estéis haciendo. No solo incluso lo podéis aplicar si queréis dedicaros a traducir o a revisar o a las dos cosas. Pero si sois gestores de proyectos, lo que es un project manager, también podéis, es básicamente una herramienta muy necesaria que vosotros sepáis gestionar y estructurar todo en el tiempo con las tareas que os encargan, con las tareas que tienen que salir de vuelta, coordinar a todos los recursos que os tienen que generar el trabajo. Y toda la base que tenéis de la carrera os sirve para saber muy bien qué es lo que estáis encargando a los recursos. Entonces, si tú a alguien le estás encargando que se traduzca un texto sobre algo, eso ya lo sabéis, no es lo mismo que decir, bueno, yo es que no sé exactamente con lo que estoy trabajando. Tú tienes que conocer muy bien la trinchera para luego gestionar a todo el resto, para ser general, como siempre digo. Así que, bueno, pues sobre todo yo me orientaría mucho en temas de gestión, de conocimiento de gestión, asegurar mucho el conocimiento idiomático si queréis tirar más por traducción o revisión de textos, el conocimiento también de CAT Tools, de herramientas de traducción asistida, porque se utilizan continuamente. Temas como SDL, Trados o MemoQ son necesarios cuando estás realizando la tarea con ellas y cuando estás ayudando a los demás a preparar todo el material para que sean otras personas los que tienen que realizarlo. Eso no solo sirve para, digamos, gestionar grandes cantidades de texto y mantener coherencia, sino para gestionar glosarios de traducción, para asegurar toda la consistencia terminológica, en fin. Yo sí que tiraría un poco por, si tenéis pensado en algún momento ir a la localización, por ese tipo de habilidades duras. Luego hablamos de las blandas. Nadez, hablando de gestión, creo que puedes decir algo, ¿no? Pero no sé si lo pongo en habilidades duras o blandas, la verdad. Yo me lo reservé para las blandas. Vale, pues vamos a... No, porque yo me refería más a lo mejor a hacer algo ya de estudio
Sí, respecto para a luego ya ello, otra vez la ¿no? capacidad Para de más gestión de claro, cada de proyectar, bueno, pero lo Sí. reservamos para luego, Sí, sí. ¿no? Sí. Parece que estamos de acuerdo de todas formas. Sí. Como ya, bueno, lo he dicho, yo creo que de todas formas a nivel académico lo que estáis haciendo aquí ahora, las disciplinas que habéis elegido, para mí es la buena y es imprescindible, ¿no? Porque os aporta, como lo he dicho antes, este espíritu crítico. Luego, es verdad que hablamos, ¿no? de esta traducción, ¿no? Hacia, ahora voy a dedicarme más a detallar un poco lo que se espera al nivel de formación, que se puede también adquirir por la experiencia, lo digo así, pero hay formaciones aquí en la casa, como el máster de letras digitales, que os puede venir muy bien, ¿no? Sandra os lo podrá decir también, para adquirir una cultura digital que engloba un acercamiento a la lógica de la máquina, a través de los fundamentos de cualquier lenguaje de programación, me da igual, ¿vale? Sino, y cuando estoy hablando me estoy enterando a que sacáis el móvil y que estéis en un programa in situ y que estáis virtuosos de programación. No se trata de hacer esto, sino entender cómo razona, cuál es la lógica maquinaria, ¿vale? Porque esta, si la entendéis, es como otra lengua y podéis ya saber lo que queráis que haga, hacer vuestra traducción a operaciones de la máquina. Ya os veo muy asustados. ¿De qué está hablando? Pero es como una nueva, ¿no? Sobre todo lenguaje de programación se llama así porque hay una sintaxis. Una sintaxis os suena a los que hacen lingüísticas, ¿no? O sea, estáis aprendiendo un nuevo lenguaje que no es humano, es artificial, de la máquina. A eso me refiero. Otra vez, no hay que ser muy fluido, pero el ser capaz de entender, ¿no? Al menos en las grandes líneas, el código o lo que va a tener que hacer un ingeniero con su código, con sus etapas, eso es una habilidad dura que realmente es muy importante y nos hace falta. Nos hace falta. Puede ser que en los perfiles, ¿no? de la gente que se presenta, como he dicho, se puede adquirir con formaciones más orientadas a las humanidades digitales y también se puede adquirir por la experiencia. Has hablado de algunos tools que pueden, a los que pueden formarse, ¿no? De la misma manera, ser curiosos, mirar un poco lo que hay. Ahora mismo, con la inclusión de toda la información, hay mucho que podéis encontrar sobre vuestro camino si tenéis esta curiosidad. Luego, lo otro es esta lógica, ¿no? Más o menos entender de lejos, si queréis, la lógica maquinal. Ya está, lo dejo aquí. Y luego, pues, las estructuras de información. Yo sé que lo hemos tocado cada uno de una manera más o menos clara, pero ¿cómo se organiza? ¿Vale? Porque ¿cuáles son las estructuras que tenemos a mano? No estoy entrando en tipos de tecnologías, hay aplicaciones. ¿Cómo se organiza la información para que veáis cómo podéis hacer el puente con vuestros datos, que son mucho de lengua, de textos, de las humanidades? De hecho, ¿qué tal si reivindicamos el latín, el griego y el indoeuropeo? ¿A qué sirven? El indoeuropeo y ¿qué le has dicho? El latín, el griego y el indoeuropeo. Las clásicas. Pues mira, el indoeuropeo ya estaba haciendo un tipo de lingüística que se llama la lingüística comparativa, ¿no? Eso dice mucho, yo creo, porque ya estaba haciendo los puentes. Lo voy a dejar aquí y no meterme más en este tema. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues vamos a pasar entonces a las competencias blandas. ¿Cuáles son las...? Son muy importantes, vienen los candidatos sin ellas, hay que trabajarlas más aquí, allá, acullá. ¿Qué hacemos con las competencias blandas? Bueno, si queréis explicar qué se entiende por competencias blandas. ¿Alguien?
todo lo que no se aprende en el plan de estudios de una carrera o grado como tal, lo que no viene, son las competencias blandas, ¿no? Para mí son las más difíciles. O sea, yo pienso que son un poco innatas, obviamente se pueden trabajar, pero para mí son muy complicadas, tanto de encontrar como de yo misma. O sea, yo quiero decir, flaqueo un poco en, yo qué sé, en tal librería de Python, me la miro. Pero claro, ¿cómo puedo ser más empática? ¿O cómo puedo comunicarme mejor? ¿O cómo puedo hacer que esta persona entienda mejor lo que yo le quiero decir? ¿Cómo hago que cuando yo le tengo que pedir a una persona que haga algo, no sienta que le estoy ordenando que le voy a dar con el látigo? Es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, para mí, tanto cuando yo he sido más pochito, como digo yo, como ahora que soy un poco más mayor y tengo que hacerlo al contrario, me resulta muy complicado hacerlo bien, ¿no? Siempre pienso que es algo que se puede mejorar. Decía Ana antes que teníais que ser capaces a lo mejor de entender, por ejemplo, el código, no necesariamente hacerlo como tal, no volvemos a que somos ingenieros, para poder pedirle a un ingeniero con el que trabajamos qué es lo que tiene que hacer. Para mí eso también es una competencia blanda, la flexibilidad, la comunicación con la que hablamos con los demás, porque si estamos hablando, solo hablamos castellano y nos queremos comunicar con una persona que solo habla alemán, no nos vamos a entender. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Si estamos hablando con una persona que no está hablando nuestro lenguaje, no nos vamos a entender. Entonces vamos a perder el tiempo nosotros porque estamos explicando una cosa que alguien no nos entiende y la otra persona porque va a desarrollar algo que no es lo que nosotros le hemos pedido porque no se lo hemos sabido explicar. Entonces yo creo que, por ejemplo, una competencia blanda, que es un compendio de varias, es tener empatía hacia la otra persona que a lo mejor no piensa de la misma manera que tú, ser lo suficientemente flexible para poder explicarle a la otra persona que a lo mejor no piensa de la misma manera que tú, vuelvo a repetirme, y bueno, pues para mí la empatía en el trabajo, la flexibilidad y sobre todo poder comunicarnos de forma asertiva, pero repito, con empatía es muy importante para que pues haya un buen ambiente laboral y todo el trabajo fluya bien y no haya problemas. Que pasa mucho, ¿no? Otra cosa que me costaba mucho cuando era más junior y que ahora le pido a mis juniors es levantar la mano, por ejemplo. Yo les pido, necesito que me hagas un dataset, un set de pruebas, que me etiquetes manualmente estos datos y que luego lo tires para sacar distintas métricas que hemos hablado antes. Y me dicen, vale. Y le digo, vale, pero no me has preguntado para cuándo lo quiero y si lo quiero para dentro de 5 minutos, ¿sigue siendo vale? No. Entonces, preguntad abrid un poco la mente y pregunto. O sea, no pasa nada porque preguntéis para cuándo necesitas esto. No pasa nada porque digáis, no llego. Quiero decir, al contrario, me tenéis que decir que no llegáis o que no os da tiempo a hacer algo para que yo pueda reestructurar el resto de cosas y que a ti te dé tiempo, que tú vayas tranquilo, que hagas un buen trabajo y que el resto de las personas con las que trabajas también puedan hacer su trabajo bien, porque en un equipo, en este caso como en mi trabajo de las ciencias conversacionales, somos muchas personas y nuestra pequeña amiguita afecta a todas las demás. Entonces, vuelvo un poco a ese mismo tema de la empatía. Tenemos que tener en cuenta en todo momento al compañero con el que trabajamos. Y para mí eso, más que sacar nuestro propio trabajo adelante, es muy importante, porque si el mío sale pero el de mi compañero no, o viceversa, el proyecto no sale. Lo que queremos es que salga el proyecto final con la mayor calidad, orientarnos a tener la mayor calidad posible cuando hacemos algo. Entonces, para mí, como resumen, la empatía es muy importante para todas. Bueno, pues yo creo que hay dos habilidades blandas que ahora mismo son imprescindibles en las empresas modernas. Uno es el trabajo en equipo, un poco en relación con lo que ha dicho ella, y otra es la capacidad de adaptabilidad. ¿Por qué? El trabajo en equipo porque, por poner el ejemplo de la empresa donde trabajo, los equipos son multiculturales, lo cual significa que, salvo equipos locales, el resto son equipos que a lo mejor estás trabajando en remoto desde España con 4 personas ubicadas en distintos países y dedicadas a un cliente concreto. Por lo cual, a lo mejor estás trabajando con un italiano, con un francés y 2 españoles. Y a lo mejor hay una persona que es la encargada o responsable del equipo y esa persona tiene a 14 personas, cada una
a lo mejor ubicada en un sitio distinto, que están dedicadas a un cliente determinado. ¿Esto qué significa? Que hay mucha conversación por Teams, mucha conversación por mails y lo que necesitas es una capacidad tremenda para poder adaptarte a creo que he entendido bien lo que me está diciendo antes de pensar que quizá esto no es lo que quería decir. Tienes que ponerte de acuerdo sobre una cuestión final que es lograr sacar el trabajo sin que el cliente se entere de que eso cuesta un esfuerzo. Entonces, el trabajo en equipo. Y para eso es necesaria la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque las herramientas están cambiando continuamente. Hoy trabajamos con una herramienta y mañana decide la empresa que esa herramienta ya no se usa y se usa otra. Entonces, conocer herramientas te ayuda a adaptarte más fácilmente a otras, porque normalmente son variantes y versiones. Pero tienes que tener la mente abierta porque lo primero que hace una persona es, Dios mío, ya me están cambiando lo que yo estaba usando. Otra vez. Pero te tienes que adaptar, es lo que hay. Es el trabajo, es lo que te pide el trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor personas que se dedican a otro nivel a definir flujos de trabajo han visto que es necesario cambiar esa herramienta para que pueda llevarse a cabo de otra manera con más gente o para un cliente determinado. Entonces yo para mí ahora mismo creo que esos son el trabajo en equipo, por un lado, que eso se acaba desarrollando, evidentemente en las facultades se puede trabajar hasta un cierto punto, pues con los trabajos de clase, realizando actividades conjuntas, apuntándote a seminarios, apuntándote a actividades, pero sí que es cierto que hay cosas que, como ha dicho, al final es una cuestión también de ir desarrollándolo con la experiencia. La adaptabilidad. Yo creo que el mejor consejo que os puedo dar hoy es que tengáis una mente muy abierta sobre qué vais a trabajar mañana y cómo vais a trabajar mañana. Tenéis la base de las competencias duras y sobre esa base tenéis que tener una mente muy abierta sobre en qué podréis trabajar mañana. Y si no sale por ahí, tirar por otro lado. Flexibilidad. Pues quería añadir una cosa sobre lo que estabas diciendo del tema de la flexibilidad, que a lo mejor llega un día a la empresa y te cambia de herramienta. Eso ya fuera de, o sea, ya no tanto a lo mejor ni siquiera a nivel empresa, sino a nivel misma empresa, diferentes proyectos, tienes que hacer lo mismo, como quien dice, pero con diferentes herramientas. Y además ya no solo que te cambie la herramienta, sino que la propia herramienta cambia la interfaz. Así, o sea, yo me tiro un mes sin entrar en, yo qué sé, Dialogflow, me invento, y al mes siguiente digo, ¿y dónde estaban estas cosas que yo sabía que antes estaban aquí perfectamente ordenadas? Y también, o sea, sí quiero remarcar lo importante que es ser flexible en todos los sentidos, y especialmente con las herramientas, como me comentabas, porque, yo qué sé, yo cuando yo empecé a trabajar en esto de la lingüística computacional, el desarrollo de sistemas conversacionales, fue en 2021, si no recuerdo mal, y se hacía de una manera completamente diferente a como se hace ahora con el tema del ChatGPT, que ahora todo el mundo, ya existían antes los modelos grandes de lenguaje, pero como ahora todo el mundo lo conoce, ahora todo el mundo quiere IA, ahora la forma de trabajar es completamente diferente. Y estás haciendo lo mismo, pero por detrás no lo es. Entonces, mente abierta, no os vais a aburrir en ese trabajo, vais a tener que estar aprendiendo constantemente. Sí, sí. Iba a reaccionar sobre lo mismo, así que ya vais a entenderos de lo importante que es la adaptabilidad, flexibilidad, hemos dicho, pero yo creo que tenemos una concepción común de esta habilidad. Y es verdad que antes, cuando os asusté un poco hablando de lógica maquinal, he visto, realmente de esto se trataba, ¿no? Que sea el nivel de herramientas que van cambiando, pero la lógica es lo mismo, estáis haciendo lo mismo, pero la forma cambia. Lo que estaba diciendo antes, me refería a lo mismo, tenemos que tener esta flexibilidad para adaptarse, que sea más al nivel programación, porque al final es lo que has dicho también, empezamos por, incluso los que programamos, ¿no? Con el lenguaje, entramos con un lenguaje que es como nuestro nativo, ¿no? De programación, pero luego esto ya es la puerta abierta a entender cualquier sea. Otro lenguaje de programación, si lo deseáis, y no hay que entenderlo
necesariamente en el detalle, ¿no? Como hemos dicho, sino entender cuál es la lógica detrás para adaptarse a la nueva forma que toma utilizándola, o sea, realizándola a través de una herramienta ya user, ¿no? O sea, friendly, o sea, desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de programador, de la programadora. Equipo bueno, trabajo de equipo, obviamente, la colaboración. Y también algo que has dicho, Sandra, creo que es la iniciativa, ¿te parece esta palabra, no? Tener iniciativa, porque sí, trabajamos juntos, pero eso no, y pedimos también autonomía, y autonomía lo he dicho antes también de autoformación, ¿no? Bien, pero es un conjunto, ¿no? Un equipo funciona y es bueno si los componentes se entienden entre sí y saben encontrar días para trabajar en conjunto. Eso pide iniciativa, efectivamente. Que seamos a nivel personal o a nivel del equipo. Y ya vuelvo sobre la proyección, la planificación o estas competencias, bueno, habilidades que sí, efectivamente, puede ser interesante obtener a través de formaciones, pero son de todas formas habilidades que son muy buenas para dentro de las humanidades digitales y estos proyectos de saber cómo proyectarse, ¿no? Proyectarse en un proyecto. Que sea, no estoy, yo sé que vengo de la investigación pública, no estoy hablando necesariamente de un proyecto de investigación, pero cualquier proyecto en la vida o un proyecto, ¿no? Laboral, que sea de la empresa privada o de lo público. ¿Cómo funcionamos en humanidades digitales? Pues pensamos en el output, si queréis, voy a emplear este vocabulario, ¿no? ¿Qué queremos? Y luego buscamos a gente que son capaces de pensar. Eso es lo que queremos. Pero esto supone un estado anterior donde tengo este componente, este componente, este componente. Bien, ahora, esa es la etapa anterior a la final, ¿no? Para obtener esta etapa, pues necesito tal. Y remontar en las etapas, retroceder, ¿no? Partiendo de los datos de base, que en mi caso, pues son mucho, ¿cuáles son las fuentes primeras? Y eso debería hablarlos también. Y esta capacidad, esta habilidad, pues es compleja de obtener. Estoy concentrada con esto. Porque al final viene también de la experiencia. Pero viene la experiencia que adquirir así, sentamos en el baño y laboralmente, sí, es una opción, pero también pensar en mini proyectos que son vuestros y personales. Yo os animo a hacer eso, ¿no? A partir de, dentro de vuestros estudios, de vuestras pasiones, me da igual, pensar en lo que, ¿no? Un mini proyecto que os gustaría llevar a cabo. Y es cuando empezáis a pensar cómo lo puedo realizar. Es como un músculo. Este tipo de habilidad es como un músculo. Hay que ejercerlo. No hay otra forma, creo yo. Sí. Efectivamente, podemos tener una base de formación, ¿no? Que nos va a dar una guía, guidelines, ¿no? Para hacer esto. Yo personalmente lo veo como que es algo que se aprende por la práctica. Y de verdad que es una habilidad que es preciosa, que tiene mucho precio en nuestros campos. Pues me das pie ya para la última pregunta antes de dar la palabra a los estudiantes, porque, a ver, lo que quieren, seguro que quieren un recetario de consejos. Venga, lanzar un par de consejitos cada uno, ya has empezado, ¿no? Consejos de todo, tipo. Consejos para cómo construir su perfil, cómo comenzar, cómo lanzar un perfil profesional. Darles unos cuantos consejos, unos cuantos recetas de cocina, seguro que ellos lo van a pedir también, pero ¿qué les diríais?
Ánimo, muchachos. ¿Verdad? Que como, sí, que empecé, ¿no? Con mi consejo, de verdad, no lo había pensado así, pero es un consejo, por ejemplo, de elegir algo que os anime y poneros a esto y buscar los recursos para llevarlo a cabo, ¿no? También esto de ser curioso y ponerse en contacto, porque al final hemos hablado mucho de trabajo en equipo y eso empieza pues hablando con la gente, ponerse en contacto con pues, o las empresas o los centros de investigación, lo que sea, que identifiquéis que os pueden dar pistas, que os vendría bien estar en contacto con esta gente, enterarse de lo que están haciendo y a ver si hay algo que os habla, ¿no? Y esto, pues ahora voy a ser muy pragmática, pero como estamos en una mesa redonda de filología y empleo, voy a hablar de mi institución, luego cada uno lo suyo. No olvidéis también, porque estábamos hablando al principio, no hay solo una salida en la enseñanza, eso no es verdad. A nivel del CSIC, os aconsejo poneros, soy muy pragmáticamente, inscribiros a la bolsa de trabajo. Una bolsa de trabajo donde salen contratos, pero si no estáis dentro no podéis pretender a ellos para colaborar, porque se buscan perfiles como los vuestros, para incorporarse a los proyectos de investigación. Es esto de contratos. Pues eso sería un súper consejo, muy pragmático, pero como hay de todo en esta categoría final, ahí lo pongo, ¿vale? También pensar en, eso sí, todavía estoy en el empleo público, pero no olvidarse de que hay convocatorias que no son solo los profesores de la universidad y también de los científicos, sino que hay toda una carrera de técnicos. Yo soy tecnóloga de OPIS, o sea, Organismo Público de Investigación, y esta escala, o sea, este dentro, es la escala de funcionarios y he pasado posiciones y concurso para obtenerla. Esta información, apuntarse a las agencias de investigación española o a través del CSIC, ¿verdad? Que tenemos las convocatorias, yo creo que os viene bien, ¿vale? Todas las instituciones públicas donde tienen este tipo de convocatorias, os aconsejo también de apuntaros a esto para ver las posibilidades, sobre todo la toma de contacto para estar un poco en el baño de las comunidades digitales o algo más especificado para ver las posibilidades de futuro, lo que os anima, repito, y vías concretas de obtener trabajo dentro de estas líneas. Muy bien, gracias. A ver, ¿consejo? Pues yo el consejo, bueno, os voy a dar un par de consejos también a raíz de lo que ha dicho Nadesh, que no se me olvide después, pero el primero que os voy a dar es que busquéis algo que realmente os guste porque vais a pasar muchas horas durante muchos años haciéndolo. Entonces, si no es algo que realmente os motiva, que os gusta y que de lo que queréis seguir aprendiendo y lo que comentábamos antes, toda la vida, porque vais a tener que adaptaros toda la vida, buscad otra cosa que os guste porque de verdad que vais a estar mucho tiempo haciéndolo. Entonces, una vez que hayáis encontrado ese área que os apasione, recojo un poco el guante de lo que decía Nadesh y me parece muy importante el tema del networking, al menos en la empresa privada, ¿vale? No es lo mismo echar un currículum y que no hayas hablado con nadie que esté en esa empresa, que no te conozca nadie, que haber tenido el contacto de al menos una persona que te haya podido contar qué es lo que se hace, qué es a lo que se dedican, qué puedes aprender o qué puedes leer antes de una hipotética entrevista para, pues a lo mejor, destacar un poquito hacemos muchas veces, o sea, recibimos millones de currículums y hacemos muchas entrevistas, no tantas porque, bueno, pues a partir de ahí hacemos un cribado de lo que necesitamos, ¿no? Pero si necesitáis que vuestro currículum destaque y después destacar en una entrevista y que el entrevistador os recuerde, intentad hacer esa tarea de networking, saber qué es lo que busca esa empresa, qué es lo que vosotros podéis aportar a esa empresa. No digo que imitéis ni muchísimo menos, simplemente que adaptéis lo que vosotros sois como persona o como trabajadores al final a lo que esa empresa necesite y que podáis destacar entre los demás. Y tener esa red de contactos que en algún momento, pues yo mañana sale una vacante en mi equipo y te conozco a ti. Digo, pues mira, yo creo que esta chica a lo mejor le puede interesar, le voy a escribir. Es mucho más fácil cuando conoces a gente que cuando te aventuras un poco a
a navegar en un océano muy grande y en el que no conoces a nadie. Entonces yo creo que esos son los dos consejos más importantes que os puedo dar. Permite precisar una cosa, el networking, como lo has llamado, y de esto estar hablando, también existe, ¿ves? No solo en un privado. Y cómo hacer vuestra red, ¿no? Porque eso es lo que dice cuando te conozco y tal, y nos podéis decir ya, pero si no conozco a nadie, pues enterrar, por eso estaba diciendo de enterrarlos, de identificar a gente desde lejos, ¿no? Por lo que sea, por las redes sociales y tal, eventos que se dan, es o que es otra cosa, ¿no? Que es más de divulgación o simplemente que es parte de la actividad de la empresa, del centro de investigación, donde posiblemente identificáis que hay algo que os podría interesar, ¿vale? Y entonces presentaros, eso es de lo que estaba hablando cuando hablaba de curiosidad, de tener la curiosidad también de decir, bueno, me voy a empezar a este evento y ver lo que pasa. Parece ser tonto, pero es tan obvio, así se crean los contactos. ¿Y Rubén? Pues, a ver, cuando uno está terminando la carrera o ha terminado la carrera, normalmente lo que se encuentra es con un mundo de posibilidades que hay que desgranar. Entonces, lo primero que habría que hacer es analizar todas las posibles opciones. Por ejemplo, aquí tenéis varias opciones. Entonces, hay que analizar, ver en qué consisten las distintas opciones que puede ofreceros vuestra carrera o algo similar a lo que le podáis sacar provecho. Crearos una red, o sea, un perfil en una red social tipo LinkedIn, porque ahí os podéis inscribir o podéis cotillear todas las ofertas de trabajo que salen. Y las ofertas de trabajo vienen desglosadas todos los requisitos. Intentar investigar un poquito y ver a dónde os podéis focalizar. Y luego lo que os comentaba de mente abierta, a lo mejor inicialmente pensáis que vuestra carrera puede ir orientada por aquí, no salen posibilidades o las entrevistas no están siendo fructíferas o se están pidiendo una serie de cosas que no acabáis de ver claras, como os ha dicho, a lo mejor no os interesa. Pero a lo mejor de repente os presentáis a algo que no habéis pensado inicialmente y acabáis dedicados toda vuestra vida o una gran parte de la vida profesional. Entonces sí que es cierto que el primer ejercicio de, vale, estoy en las postrimerías ya de mi vida como estudiante, voy a empezar a analizar qué opciones tengo, qué tipos de roles dentro de las empresas. Y dentro de los roles meteros a cotillear en qué consisten esos roles. Ah, pues mira, esto. Y luego, hay una cosa que ponen todas las ofertas de empleo últimamente, que es tolerancia al estrés. ¿Eso por qué? Qué bueno. Imaginaos que formáis parte de un equipo de 14 personas, como he comentado antes, que están llevando 15 idiomas de un proyecto. Trabajando con gente que está con horario de México, trabajando con gente que está en horario de Japón, porque todos forman parte del mismo equipo, todos formamos parte del mismo equipo. Y cuando el de México está trabajando, manda mails que tú recibes unas cuantas horas después cuando te levantas y le tienes que responder. Pero ese señor o esa señora ya ha tenido contacto con el cliente mientras tú estabas durmiendo. Eso con unas deadlines bastante que pueden ir desde me lo entregas dentro de 15 días a me lo entregas dentro de 2 minutos. Eso es también parte de la tolerancia al estrés. Así que hay que asumir que busquéis el trabajo que busquéis, normalmente va a implicar una parte de autocontrol y de organización, que es a lo que íbamos con el tema de la gestión. Yo me he referido en la primera parte al adquirir conocimientos de gestión, porque sí que es cierto que hay una parte que es de aprender a gestionar. Pero luego hay otra parte que es, a lo que se refería también, que es desarrollar esas capacidades con una gestión diaria. ¿Vale? Así que bueno, mis consejos son analizar, intentar enfocar hacia un punto. Si ese punto no funciona, orientada a otro, pero siempre ir mirando qué piden en los desgloses, conjugadlo con lo que os han dicho
de ir apuntando bolsas de trabajo, mandar currículums, etcétera, y yo creo que por ahí, como punto de arranque, está bien. Y entre tanto, respirar, ¿no? Respirar mucho. Y respirar mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que es el momento de abrir turno de preguntas. Seguro que hay unas cuantas, tenemos un poquito de tiempo todavía. Venga, seguro que hay curiosidades. Podéis preguntar. Yo te quería preguntar por herramientas, porque has hablado de las cartoons, pero sí de subtitulado, porque nosotros en el máster hemos dado Archive, pero quiero no sé si es la que se usa, si se usan otras, si sabes cuáles son las restricciones. Tengo que decirte que yo no me dedico a la parte de subtitulado, pero sí que se utiliza dentro de la empresa. Yo he mencionado un par, tampoco quiero significar porque no dejan de ser marcas. Era por poner un ejemplo, por entender, para que todo el mundo entendiese lo que son. No te sé decir exactamente qué tipo de herramienta, sobre todo porque lo importante es saber que tienes que emplear una herramienta de subtitulado. Luego ya cada empresa y cada sector va a utilizar la que mejor le venga, pues a lo mejor por contratos comerciales que tenga con la empresa matriz, porque para su método de implementación es la que mejor le viene para implementar los subtítulos, porque por un montón de factores, porque para este tipo de género viene mejor esta herramienta que esta otra. Entonces, sí, yo sé que en mi empresa usan una en concreto, no sé decirte nombre, pero tampoco lo considero tampoco relevante. Lo que sí que es importante es que una vez que sabes usar una, lo que han comentado, ya es más fácil pasarse a otra. Sí. Muchas gracias. Nada. Sí. Bueno, es una pregunta para los tres y me gustaría saber cómo accedieron a esos puestos de trabajo, si fue algo que tenían claro desde el principio o si dudaron, porque muchas veces terminamos la carrera y nos enfrentamos a una especie de vacío. Entonces me gustaría saber un poco pues, esa toma de decisión para acceder a ese trabajo o el camino que siguieron. Pues, primero, comentario sobre tu pregunta. Yo aconsejo, o sea, va a parecer a sonar muy cheesy, lo siento. No es un vacío, son posibilidades. Y es un panorama de posibilidades que es grande. Y eso lo aprendí, me permito decirlo porque es una experiencia personal, ¿no? Me he notado que al final yo tenía, no sé si es tolerancia al estrés o no sé qué, pero no me estresaba cuando estaba en el punto de mira porque sí, lo he conocido. Puntos que, bueno, me estaba construyendo un camino, pero no sabía muy bien a dónde iba, ¿no? Porque es también una cuestión de lo que se encuentra sobre tu camino, el panorama que tienes y eliges, o sea, avanzas y eliges una dirección, ¿no? Y sí, retrospectivamente te podría hacer un recorrido y decir, uy, es que desde que estaba estudiando la raíz indoeuropea de este verbo eslava o gótico, sabía que iba a terminar el SSI. Pues no, eso es la mente humana que hace esto y lo necesitamos y es muy bonito. Pero quiero insistir sobre el hecho, o sea, este vacío, o sea, si te puedo dar, hemos hablado de empatía, creo que tengo que dar empatía aquí, porque por favor, o sea, intentar, o sea, este miedo, yo sé que la sociedad a veces no nos impone, sobre todo cuando venimos de disciplinas como la filología, pero no es el caso, ¿vale? Tenéis de posibilidades. Luego, la cosa es encontrar su camino. Bueno, sí, que voy a hacer un esfuerzo un poco retrospectivo, pero al final también consejo adicional que va en el sentido de lo que he dicho antes cuando os estaba hablando de buscar mini proyectos, hacer lo que os apetezca, ¿vale? O sea, realmente, o sea, las cosas que os gusten, vais para ello, sois muy jóvenes aquí. Tenéis todo el tiempo de ir en una dirección, como lo ha dicho Rubén, igual Pedreros, no me gusta esta palabra. Esta dirección no es la que pensabais, vais a aterrizar en otra que no habéis pensado hasta el principio.
Básicamente es un poco lo que me pasó, ¿vale? A ver, yo empecé mis estudios, siempre me ha gustado enseñar, fíjate. No es que no estoy enseñando ahora a través de otras formas, pero bueno, ya ha pasado, he enseñado en mi pasado. Luego me di cuenta de que me gustaban, de manera muy rara, las lenguas antiguas, ¿ok? Más clásicas como el latín y el griego. Pensé, bueno, lo voy a hablar y voy a hacer esto. Todavía estaba en el tronco bastante académico tradicional, ¿no? Pero bueno, iba ahí. Luego me encontré con investigación y lingüística indoeuropea. Esto, no sé, me habla muchas lenguas, comparaciones, ¿no? Un poco lo que dice. Luego discurso, metadiscurso sobre, no lo tenía entonces, pero ya te puedo decir que ya estaba haciendo fuentes, que es lo que hago todo el tiempo. A partir de un proyecto que ha sido mío y de mi tesis doctoral, me he puesto a programar. Y me he puesto a programar con, lo siento decirlo porque tenéis formaciones universitarias en la casa, incluso colaboro un pelín con el máster de letras digitales. Hago mi visita anual, pero de verdad que yo personalmente me puse a programar. Cuando os estaba hablando de un invento, en una summer school de lingüística indoeuropea, había uno que nos estaba presentando el lenguaje, yo creo que era R. Ya no recuerdo qué lenguaje era y lo que hacía, cosas muy básicas, estoy segura. Lo importante es que esto me ha abierto en la mente, me ha abierto un mundo. Yo pensé, pues, yo que quiero trabajar sobre este corpus de compuestos con segundo verbal, da igual, en indoeuropeo, ¿estás segura que con esto de automatizarlo puedo sacarlo? No sabía ni programar, pero desde entonces tenía esta idea, eso debe ser factible. Mini proyecto, bueno, mini, no tanto, pero proyecto personal. Pues así he buscado, me he puesto en contacto con gente y con programadores que programaban en Python. Muy bien. Y bueno, ha sido casualidad, pero Python tiene librerías muy buenas y ya tenía entonces para hacer no es el único lenguaje, iba a cambiar, pero entonces me inicié a Python, pero dentro de un mundo que no tenía nada que ver con lo filológico, lingüístico, aún menos lingüístico indoeuropeo, ¿vale? Pero simplemente porque tenía esta capacidad también de hacer los puentes. Y así, ¿ves? Poquito a poco, a partir de este proyecto, que ya me ponía del lado de lingüística computacional, pero la información que encontraba en la web, porque yo hice Codecademy y todo, ya no se dice, pero bueno, estos cursos, mini cursos, ¿no? De Python básicos, que no tenían nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Bueno, pero me ha aprendido las bases. Lo he aplicado, la lingüística computacional estaba sobre lenguas modernas y con datos contemporáneos. Yo ya lo estaba aplicando al léxico de griego antiguo, haciendo esta comparación. Y luego pues necesitaba depositar mis datos en algo para ofrecerlos, base de datos. Me abría y luego, pues yo quiero hacer una herramienta que sea visible, pues desarrollo web y competencia y nueva competencia y nueva competencia. Y así voy desde entonces. Y terminé al final menos lingüista computacional, más humanista digital, y eso por conexiones dentro del ámbito de lo que me ha aportado también mi beca FPI en la competencia. Personas como Amelia Sanz aquí, que me invita aquí presente, etcétera, ¿no? Dentro de mi red me enteré de un primer contrato y luego que era no solo a cargo de un proyecto, sino para un laboratorio de humanidades digitales de recién que acababan de crear. Ahí entré y después de haber colaborado con varios proyectos, ¿vale? Y ahí entonces lo que os dije, ¿no? Oposición, porque me enteré también, y concurso, y ya estoy coordinando este mismo lab. Y con mucho gusto, y veo su expansión, que hay una parte de
de mi desarrollo personal, profesional, pero también del laboratorio. Total, que este camino se va construyendo. No siempre, nunca se ve la lógica cuando estás en el punto B, ¿vale? Luego, en el tiempo, cuando has llegado al C, puedes retroceder y decir, ah, sí, claro, tenía el A, el B, el B', el B, bueno. Pero no tener miedo, no considerarlo como un vacío. Es un muy lleno que te espera. Fenomenal. Qué bueno. Yo es que veáis la filología, la traducción, la lingüística como un grado considerado que no os encasille, sino que simplemente os sirva como las bases para construir algo más allá. Y que este algo más allá pues, puede ser muy, muy diverso, como podéis ver aquí, ¿no? Yo cuando empecé a hacer, yo hice grado en estudios ingleses en la Universidad de Salamanca, yo lo único que tenía claro cuando empecé es que no quería ser profesora. Yo ya daba clases de inglés en una academia y yo eso no... Decía, esto, bueno, para unos años vale, pero esto no lo veo a largo plazo. Entonces, cuando se te cierra la puerta supuestamente más grande de la carrera, empiezas a ver otras muchísimas posibilidades que ni siquiera te habías planteado que existían. Yo estaba pensando mientras Nadesh hablaba y me acuerdo que me gustaban mucho 3 ramas, que una era la lingüística clínica, tema de pues, patologías del habla, me encantaba, lo descubrí en lingüística general en primero de carrera y, bueno, pues no voy a decir que estudié sobre el tema porque tampoco me considero una estudiosa, pero sí que investigué bastante y me gustaba mucho. Me gustaba mucho la fonética y la fonología, que de hecho es algo que aplico hoy en día en mi trabajo en temas de text-to-speech, speech-to-text. Y bueno, pues me descubrí de casualidad que existía el procesamiento del lenguaje natural, la lingüística computacional, y es lo que más me llamó en este momento. O sea, yo no soy tan mayor, ¿vale? Parece que hablo de hace tropecientos mil años, pero esto fue yo acabé la carrera en 2020, entonces fue cuando me puse a investigar qué máster yo podía estudiar que me acercase a esto que yo había visto, que era la lingüística computacional y que me llamaba mucho la atención. Hoy en día, si buscáis máster de lingüística computacional, de procesamiento del lenguaje natural, os aparecen muchas posibilidades, pero a mí en aquella época me pareció Amelia. De hecho, me acuerdo que tuve una videollamada con ella, no te acordarás, pero yo sí me acuerdo, antes de hacer la prescripción al máster, y le pregunté, oye, mira, a mí me interesa esto, cuéntame un poco de qué va el máster, ¿te puedo decir? Yo creo que sí. Y bueno, ya me explicaba un poco cuál era el plan de estudios y demás, y dice, bueno, pues vamos a echar la solicitud, que no era fácil. Yo no sé ahora si es más fácil, pero en aquella época era muy difícil. Está difícil, sí. Sigue estando difícil, ¿no? Pues si os interesa, pues entonces, bueno, en ese máster fue donde tuve la oportunidad de aprender tecnologías web, organización de metadatos, cibercultura. R también nos dio una clase en Jorge Arruy, me acuerdo, bueno, en fin, es lo que os digo, ahí podéis hacer cualquier cosa, básicamente, aprendéis de todo. Y nada, a partir de ahí yo hice mis prácticas en una empresa privada, que eran las prácticas curriculares del máster, hice las extracurriculares y estuve en esa misma empresa hasta julio de este año, que me he cambiado y me sigo dedicando a lo mismo, pero en otra empresa. Entonces, bueno, así ha sido un poco el camino. ¿Me vas a contar batallitas? No. No, la verdad es que es un poco peculiar la manera en la que llegué a esto, pero llevo ya 22 años esta rama, así que voy a resumirlo diciendo que yo pensaba que iba a ganarme la vida tocando Beethoven y Chopin, y ahora lo que hago es cuando llego a casa tocar Beethoven y Chopin, pero me ganó la vida de otra manera, por eso os digo que tenéis que tener la mente muy abierta. Dicho esto, nunca he dejado de pensar que a lo mejor en algún momento me vuelvo a ganar la vida, que hubo un momento en que lo hacía tocando Beethoven y Chopin, nunca se sabe. Pero me voy a restringir un poquito a eso. Yo creo que al final todo es un cúmulo de casualidades que siguen un hilo conductor. De alguna manera, como si fuera pensamiento lateral cuando estás resolviendo cosas, dices, si lo analizas fríamente, acabas llegando a las cosas colateralmente cuando no pensabas que ibas a tirar por ahí. Básicamente, por si te aclara un poco, si eliges estudiar una oposición, no deja de ser tan sumamente arriesgado como si decides tirar a la empresa privada al camino de buscarte la vida. ¿Por qué? Porque una oposición tampoco te garantiza nada. No sabes si la vas a sacar, le tienes que dedicar muchísimo tiempo y tampoco si la sacas sabes si va a haber plaza.
es un camino arduo y tortuoso, pero más focalizado desde el principio. Lo otro es tener infinitas posibilidades, lo cual te puede llevar a ramificaciones inesperadas en plan Doctor Extraño, Strange, mirando he visto el futuro posible y en este me veo de no sé qué. Bueno, pues básicamente así. Así que, bueno, yo quiero pensar que es con un cierto hilo conductor, porque a mí siempre me han apasionado tanto la música clásica como los videojuegos, y he defendido desde un principio que los videojuegos eran un arte y yo quería aportar algo ahí. El tiempo ha venido a darme la razón, pero creedme que hace 30 años decir que los videojuegos eran un arte y que hubiera un grado en temas de desarrollo de videojuegos no era tan sencillo. Era como, todo el día jugando. No. Era otra cosa. Ahora hay carreras en las que puedes estudiar eso. Lo que quiero decir es que siempre, si te gusta algo, apuestas por ello y acabas en otras opciones. Pero bueno, a veces porque te tienes que ganar la vida y a veces porque quieres seguir por una ruta. Elige una opción de oposición y a por ello con todas, o elige el camino amplio, tortuoso y indeterminado más incierto. Y si luego coges la oposición, a lo mejor luego tampoco te gusta ir por ahí y decides cambiar. Son dos opciones. Pero yo creo que al final acabas llegando a los sitios por ramificaciones. Bueno, nos acercamos a las 4:30, que era nuestro límite. Si una pregunta puntual, si queda, si no, aplaudimos a rabiar y nos morimos de agradecimiento. Sí. Yo quería hacer una pregunta Rubén, sobre el doblaje, si no, se lo pregunto luego, pero bueno. Quería preguntarte que si es, porque me interesa mucho la traducción de doblaje, pero nunca lo he visto, nunca me había planteado el doblaje en los videojuegos. Así que te quería preguntar si es muy diferente traducir el doblaje en un videojuego a doblaje convencional. Que si tienes que tener otras... Sí, te lo intento decir lo más rápidamente posible. Piensa que el producto audiovisual, como puede ser una película o una serie, tiene lo que ves, que es el diálogo que luego se dobla o se subtitula, o sea, normalmente las dos cosas, pero bueno, hay algunas que se dejan versión original con subtitulado. Mientras que el videojuego es un producto interactivo, lo cual significa que ya nos acercamos más a parte software, en el cual tienes una parte que tiene doblaje o no, pues a lo mejor el videojuego no lo tiene, pero tienes todo lo que he dicho antes de temas de interfaz y de interacción, y todo eso no lo tiene una película, ¿vale? Entonces sí hay una parte que es más terminológica, si lo quieres llamar, ¿no? Tienes que ser muy estándar. La película tienes que estar, a la hora de traducir, tienes que asegurarte que siempre se traduce de la misma manera algo y al doblarlo que siempre se pronuncia de la misma manera, que algunas me encuentro que, bueno, no lo mantienen mucho. Pero en los videojuegos mucho más, porque además de que son muchísimo más largos, habitualmente pues puedes tener videojuegos de 2 millones de palabras. O tienes un uso de herramientas de traducción, glosarios muy extensos, te puedes encontrar a lo mejor glosarios de 2000 términos que hay que saber aplicar. Y cuando estás ajustando, imagínate, tienes que mantener la terminología sin cargarte, o sea, intentando mantener la información mientras no te cargas la terminología del juego. Entonces, sí, el tema de la traducción de videojuegos es bastante peculiar. Igual que el doblaje de videojuegos, que no es como la gente cree, no es todo se hace con ondas. La mayor parte de las cosas no se hacen con imagen. Pero bueno, esa es otra historia. Muy bien, pues nos vamos a dejar aquí y aplaudimos, ¿no?